Tenemos un circuito en serie que se llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico previsto en un único camino para la corriente. Este debe de alcanzar a todas las bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva. Vamos a hacer uno. Recordemos que nuestros componentes de nuestro circuito eléctrico necesitan una fuente eléctrica, en este caso la energía, que será por una batería, y un conductor, y por último una terminal. En este caso son las bombillas. Voy a proceder a conectarlos. Una de las características es que se suministra a las terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad. Existen tres tipos de circuitos eléctricos los cuales nos ayudarán a entender la funcionalidad de las leyes de Kirchhoff, en este caso la de tensión y de corrientes. Debemos recordar que las leyes de Kirchhoff se basan en la conservación de la energía y de la carga de los circuitos eléctricos. Empezaremos con un circuito en paralelo para explicar la primera ley. Debemos recordar que un circuito eléctrico se compone de una fuente de energía, en este caso eléctrica, de un conductor, en este caso podría ser el cobre, y de terminales, en este caso utilizaré dos bombillas. En la primera ley se genera un nodo de corriente y en un nodo es un punto de un circuito donde se unen más de una terminal en un componente eléctrico. En este caso nuestro nodo se ubica en esta parte y en esta. Como podemos ver, en nuestro circuito eléctrico se tienen dos resistores conectados a una batería. La batería conserva su tensión fija a pesar de que la carga impuesta por los dos resistores. Esto significa que cada resistor tiene una aplicada tensión de 9 voltios sobre él. Para entender un poco más la relación sobre la ley de Ohm, esto indica que cuando a un resistor de 1 ohm se le aplica una tensión de 9 voltios, por el circuito va a generar una corriente de 9 amperes. Y esta es la relación que pueden tener las leyes de Kirchhoff con nuestros circuitos eléctricos. Un circuito mixto se caracteriza por estar compuesto de una combinación de circuitos en serie en paralelo. Comenzaremos a hacer uno, empezamos con nuestra fuente de energía, con nuestras terminales. Y comenzamos a conectar. Y como podemos ver, cada uno de nuestros terminales se enciende. Una de las características es que el voltaje varía dependiendo de la caída de tensión entre cada nodo y la intensidad de la corriente varía dependiendo de la conexión. Un voltímetro mide la diferencia en voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico y por lo tanto se debe conectar en paralelo con la porción del circuito sobre la que se requiere realizar la medida. Un voltímetro se conecta en paralelo para medir el cambio de voltaje al atravesar un elemento del circuito. Los voltímetros, al igual que los amperímetros y los ómetros, se diseñan con el uso de detectores sensibles a la corriente, tales como los galvanómetros. Un voltímetro se coloca en paralelo con el elemento del circuito para medir la caída de voltaje a través de él y se debe diseñar para consumir muy poca corriente del circuito, de manera que no cambie de forma apreciable las características del circuito que se está midiendo. En el circuito se puede observar que en la resistencia de 10 ohms la caída de voltaje tiene la cantidad de 3.60 voltios. En la resistencia 2 de 15 ohms podemos observar que se tiene una caída de voltaje de 5.40 volts.
Además, el voltaje solamente se mide cuando la corriente eléctrica se transmite en el circuito eléctrico a través de una resistencia. Un amperímetro es un instrumento para medir la corriente eléctrica en amperios, que fluye sobre una rama del circuito eléctrico. Este se debe colocar en serie con la rama a medir y debe tener muy baja resistencia para evitar una alteración significativa de la corriente que se va a medir. Por el contrario, como habíamos comentado, el voltímetro se debe de conectar en paralelo. Por consecuente, el amperímetro debe de conectarse en serie. El amperímetro se coloca en serie con el elemento del circuito para medir la corriente eléctrica que fluye a través de él. El medidor se debe diseñar para ofrecer muy poca resistencia a la corriente, de modo que no produzca un cambio apreciable sobre el circuito que se requiere medir. Un amperímetro, en términos generales, es un simple galvanómetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, con una resistencia en paralelo, llamada resistencia shunt. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. El amperímetro se basa en un principio del electromagnetismo que en su forma más simple nos indica que cualquier corriente eléctrica que atraviesa un hilo conductor produce un campo magnético alrededor del mismo, cuya fuerza depende de la intensidad de la corriente que circula. Entonces se puede apreciar en el circuito que con nuestra batería de 4 volts y dos resistencias de 1 kilo y de 500 ohm, las resistencias los amperes que pasan a través de ellos es de 2.67. El siguiente circuito que haremos será el de ley de Ohm visto en clase el primero. Lo primero que tenemos que tener es nuestra fuente de voltaje. En este caso son 5 volts. Y nuestros resistores, el primero es de 20 ohms, el segundo de 30 ohms y el tercero es de 40 ohms. Después lo que tenemos que hacer es sacar la intensidad total, que es la suma de todos nuestros resistores entre el voltaje. Será 90 entre 5. Esto nos da a 0.65. Lo segundo que tenemos que hacer es multiplicar cada una de las mediciones de los resistores por nuestra intensidad total y colaborar con el voltímetro que tenemos aquí, que son 3 que ocuparemos para cada resistencia, para ver que la ley de Ohm se cumple. Entonces lo primero es multiplicar 20 por 0.65 y vemos que nos da 1.11. Conectamos nuestro voltímetro. Y sí, efectivamente nos da 1.11. En el segundo resistor es multiplicar 30 por 0.65 y nos da 1.67. Eso quiere decir que aquí nos tiene que dar lo mismo. Y sí, efectivamente nos da 1.67. Y en nuestro último resistor multiplicamos 40 por 0.65. Conectamos nuestro voltímetro. Y efectivamente nos da 2.22. Continuamos con el siguiente ejercicio, que es el visto en clase, que es igual de ley de Ohm. Del lado izquierdo tenemos nuestro circuito. Lo que tenemos es una fuente de 9 volts y nuestras 4 resistencias. Lo primero que tenemos que hacer es que esas resistencias que están puestas en paralelo las vamos a hacer equivalentes y pasarlas a serie. Por lo que tenemos que hacer una operación. Nos dice que tenemos que dividir 1 entre las resistencias entre 1. Esto sería 1 entre 20 más 1 entre 30 más 1 entre 40. Lo que nos da como resultado 9.23. Lo colocamos aquí, el 9.23, y pasamos a hacer las mediciones con el voltímetro. Sumamos las mediciones de nuestras resistencias, que nos da un total de 90. Lo dividimos entre 9, que son los voltios. Hacemos lo mismo que hicimos con el primer circuito y multiplicamos el primero, que son 10, por 0.468, que es lo que nos salió de 9 entre 90. Nos da como resultado 4.68. Aquí el voltímetro nos indica lo mismo, 4.68. Vamos con el segundo resistor, que es multiplicar 9.23 por 0.468. Esto nos da un total de
4.319. Bueno, como podemos ver aquí se acerca